Buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa redonda, experiencias en movilidad investigadora. Primero, dar las gracias por nuestra asistencia. Dar las gracias a los integrantes de la mesa, a José Miguel Ruiz Ariza, a Mónica Barrientos, a Elisa López Roca y a Celia de Mano. Vamos a comenzar con José Miguel Ruiz Ariza, que trabaja en el servicio de la Escuela de Doctorado desde hace 5 años. También ha trabajado en el servicio personal docente investigador y desde 2018 está en la Escuela de Doctorado. Entre sus funciones está la gestión de solicitudes de cotutela internacional, así como la tramitación de los convenios específicos derivados de dichas solicitudes. Y José Miguel nos va a dar el régimen de cotutela. Buenas tardes. Pues sí, pues yo voy a hablaros de un aspecto que creo que puede ser muy interesante para el desarrollo de vuestra tesis, que es la tesis en régimen de cotutela internacional, ya que, bueno, entre otros beneficios, digamos que deriva en la consecución del título de doctor por las universidades intervenientes, ¿vale? Hasta hace poco, tan solo intervenían 2 universidades, que tenía que ser una española y una extranjera, y desde una reciente modificación que ha ido al Real Decreto que regula los estudios de doctorado, pues ya se permite con más universidades extranjeras, no con el para que se lo pueda permitir y el tiempo y el apoyo económico, pues optar incluso eso a tipo de doctor por 2 o 3 universidades, ya dependiendo del convenio que se firme, ¿no? Entonces, este régimen de tesis también dispone de las correspondientes ayudas, ¿vale? Que en función de, bueno, va por convocatorias y es con precio competitivo. Hay 2 convocatorias al año, una en enero y otra en junio, y bueno, se tiene una serie de documentación y aplicaciones y la verdad es que cuando se conceden, pues viene bastante bien para la distancia, ¿no? La tesis en régimen de cotutela exige que haya al menos un director por cada una de las universidades intervinientes y una estancia mínima de 6 meses en todas las instituciones, sea con una sola universidad extranjera o como he dicho hace un momento, con lo que sea. Esas estancias pueden ser en uno o varios periodos, no tienen por qué ser los 6 meses consecutivos, ¿vale? Y en principio no ocurre como con la Convención Internacional que se exige una estancia mínima, por ejemplo, para que dé cuenta de 30 días o 2 meses, sino que puede repartirla en varios periodos. Para solicitarla, bueno, el primer requisito creo que todos lo cumplís, que tenéis que estar matriculado en el programa de doctorado, y formalizar, lo primero que tenéis que hacer, lo que esté matriculado aquí en la Universidad de Málaga, que no sé si habéis trasteado un poco con la plataforma que os va a acompañar a lo largo de vuestra vida doctoral, que es el DAE, el DAD. Tenéis que hacer la primera gestión, que es formalizar el compromiso documental de supervisión. Eso conlleva una serie de procesos y de pasos que derivan, digamos, de la asignación formal de tutor y director, ¿vale? Para cada doctorado. Una vez tengáis eso, tenemos un formulario en nuestra página web del servicio que tenéis que cumplimentar con todos los datos que se piden, las firmas que se piden, y nosotros a esa recepción, cuando nos la enviéis, es la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga la que determina que se pueda iniciar la tramitación del convenio específico de cotutela. Para cada doctorando se exige un convenio específico de cotutela con la universidad o universidad extranjera. Algunas nos dicen, necesitamos un convenio marco de entrada para poder operar, ¿no? Y la UNA no tiene inconveniente. Lo que pasa es que un convenio marco no deja de ser una declaración de intenciones, un protocolo de actuación que no, digamos que no compromete legalmente a nada, ¿no? Entonces, cada doctorando tiene que tener su convenio específico. En el momento en el que nuestra comisión de posgrado autoriza, pues ya
en la zona de doctorado, pues yo el que se encarga de iniciar la negociación, digamos, con la otra universidad, porque al final lo que se trata es de que en el convenio las cláusulas que se especifiquen pues, cumplan con la normativa de cada institución. Los sistemas educativos son distintos, hay a lo mejor algunos puntos en los que hay que negociar un poco más, pero lo que es la tramitación en sí puede variar desde algo que vaya muy fluido, que un mes, un par de meses pueda quedar firmado, y otras que sí que se pueden quitar un poco ya dependiendo, ¿no? de cada caso. Solicitarlas, a ver, no está arreglado, cada caso está estudiando, pero lo que se pide es que, como de lo que se trata es de que vaya de la mano lo que es la tesis desde el principio, entre las dos universidades o dos o más universidades que intervengan, pues que se pida durante el primer año de estudios o como mucho el segundo. ¿Vale? A partir del tercero ya hay que estudiar un poco más el caso para que se realice. Y nada, el proceso deriva en una sola lectura, aunque hay más universidades, hay un único acto de defensa que queda fijado en el convenio. Cuando es de la Universidad de Málaga, pues intentamos atender al principio de reciprocidad, porque hay veces que en la composición del tribunal los sistemas educativos pueden ser distintos, porque puede haber un poco de conflicto ahí. Pero normalmente, cuando se defiende la Universidad de Málaga, pues se respeta la composición del tribunal de tesis de aquí, y cuando lo defienden fuera, pues nosotros respetamos la de la universidad. ¿Qué más deciros? Como he dicho, eso deriva en la obtención del título de doctor por la universidad, tenéis las ayudas y la verdad que eso es que incluso luego a la hora de concursar, si tenéis pensado optar luego a alguna de las figuras de profesorado, pues para cada concurso pues suele ser bastante puntuable, incluso a la hora si finalmente leéis, si tenéis el cuidado y tal, pues claro, el extraordinario puntúa también. Pasa lo que con la relación internacional, pues cada apartado puntúa. Si os planteáis también, porque es posible optar en la tesis en cotutela y a la mención internacional, son dos cosas distintas, ¿vale? La tesis en cotutela, como he dicho antes, requiere un mínimo de 6 meses en la otra institución, mientras que la mención internacional son 3 meses, ¿vale? Pero no vale eso de me voy a buscar una institución fuera, estoy 9 meses, 6 van para la tutela, 3 van para la mención internacional. Tiene que ser estancias distintas, ¿vale? En universidades distintas. Y ya voy a tocar un poco de paso de la mención internacional. Eso exige una composición específica del tribunal de tesis aquí en la UNA y lleva una casuística un poco distinta. Para optar a las dos, digamos, menciones a la vez, eso sí, la defensa tiene que ser sí o sí aquí en la Universidad de Málaga, que es donde se concede la mención internacional, ¿vale? Bueno, ya he hablado de esto, en fin, yo creo que es un régimen de tesis bastante interesante, sobre todo por eso, porque el requisito mínimo de esos 6 meses de estancia os habilitan a poder obtener un título de doctor por más de un país, ¿vale? Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que es la tesis en régimen de tutela. Ya también aprovecho antes de finalizar mi intervención, que entre otras funciones, sobre todo, como os digo, los que estoy aquí en la Universidad de Málaga, llevo casi todo lo relacionado con el tema del lab, del documento de actividades del doctorando. Así que cualquier duda que tengáis, antes de quedaros, porque por experiencia, luego seguiremos sin problema. No tengáis ningún inconveniente en llamar a la escuela de doctorado. Ninguno. Ahí estamos para sacar soluciones de donde no las hay. Todos mis compañeros están para ayudar y siempre sabemos que es un camino difícil el tema de la tesis doctoral, lo que supone y tal, y la parte al menos que dependa de nosotros, pues siempre vamos a buscar la posición, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis con respecto a eso, al manejo del lado o a cualquier otra circunstancia relacionada con nuestros estudios, servicio de cuadro doctoral, ¿vale? Muchas gracias.
parece bien, si nos parece, al final de la mesa redonda abriremos un momento para hacer preguntas. Tenemos todas las dudas que no pueden ser. Bueno, pues a continuación, a participar en el turno de Mónica Barrientos Bueno, profesora contratada doctora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla, y de 2018 a 2022 fue vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación. Muchas gracias por la presentación y gracias también a la organización por incluirme en esta mesa en cuanto, pues ya no soy vicedecana, dejé de serlo hace un año y algo, ¿no? Pero bueno, la idea que tengo con mi breve intervención, que quiere ser breve, es esencialmente hablar de la experiencia de alguien que está gestionando directamente movilidades y que, sobre todo, quiero orientar en cuestiones prácticas relacionadas con la movilidad, especialmente en relación a apoyo económico para poder realizar movilidad. Voy a centrar esencialmente en ese aspecto para intentar un poco aportaros algunas ideas, esencialmente. Mi pregunta, porque también estamos por la mañana haciendo preguntas, esto no es un por qué, sino es un para qué. En este caso. ¿Para qué hay una movilidad doctoral? Hay muchas razones, destaco estas tres, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante crear lazos con académicos de otros lugares, lazos que os ofrecen no solo experiencia desde el punto de vista científico, sino también experiencia desde el punto de vista personal. Creo que es muy importante toda esa parte de crecimiento personal, porque también muchas veces se olvida, cuando nos enfocamos tanto en la parte académica, el hecho de poder viajar a otra universidad, con otro sistema con el cual se funciona distinto al cual tú procedes, o incluso el conocer también cómo se trabaja con la investigación en otros lugares, con otros profesionales, etc., es evidentemente un aspecto muy interesante, que no solo es, vamos a decir, finalista con la tesis doctoral, sino que evidentemente la idea, al menos que yo voy a intentar transmitir eso, la idea es que sean crear lazos a largo plazo. No solamente pensar en la tesis doctoral, sino que también establecer lazos para crear investigaciones convergentes, etcétera, poder publicar también con aquellos con los cuales hayáis compartido o profesores que hayáis recibido en una estancia de investigación. Por lo tanto, ese es un aspecto creo que también muy interesante. Y, evidentemente, lo que estaba comentando antes José Miguel Luis, a propósito de, por supuesto, el carácter, vamos a decir, más instrumental de la movilidad de cara al doctorado, no sería la obtención bien de la mención internacional o también la cobertura de la tesis internacional. Por lo tanto, también eso sería otro aspecto a considerar para qué voy a hacer una movilidad doctoral. Por supuesto, también el conocimiento de idiomas, sobre todo si nos vamos a un país de idioma no español, nos va a ayudar también a afianzar, a amplificar el conocimiento de idiomas, lo cual creo que repercute tanto en la parte de crecimiento personal como también en relación a obtener mejores competencias como investigador. Porque todo eso revierte muy positivamente. En definitiva, creo que son muchas las razones para animarse a hacer una movilidad doctoral que sabéis que tiene que estar recogida dentro del documento de actividades del doctorando. No podemos hacerla de motu propio sin avisar al programa de doctorado, sin tener autorización para hacerla, etc. Se tiene que llevar unos cauces en ese sentido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es muy importante que lo consultéis con vuestras universidades, lo consultéis con vuestros respectivos coordinadores del doctorado en vuestras facultades, etc. ¿Vale? Para que sepáis qué trámite tiene que llevar, qué documentos habría que aportar, etc. Tendréis que tenerlo también muy claro desde ese punto de vista. No voy a entrar en esto porque aquí vamos a aportar, la sabiduría reside en este sentido, hablando de estancias para conseguir la mención internacional y la cotutela. Por lo tanto, simplemente aquí paso de puntillas
y voy a otras cuestiones, ¿vale? A cuestiones ya un poco hacia el foco donde yo quiero dirigir mi breve intervención. En principio, tenemos un catálogo bastante interesante de posibles ayudas económicas, ¿vale? Habitualmente estas ayudas económicas son todas en régimen competitivo, es decir, tenemos que concurrir para lograr esa ayuda. Vamos a hablar, y voy a explicar un poco más o menos el panorama que tenemos de ayudas tanto por parte de las universidades, ayudas públicas, y de las distintas asociaciones también universidades, como también por parte de entidades privadas. Porque muchas veces no se suele pensar en la entidad privada y suele ser también muchas veces una fuente interesante para poder financiar una movilidad. Y a propósito de eso, hay algunas universidades, y perdonad que me remita a la Universidad de Agricultura, la Universidad de Sevilla, como allí, existen, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, ayudas específicas para el desarrollo de tesis cotuteladas, que financian, entre otras cosas, la movilidad del estudiante durante todos esos meses que son necesarios para realizar la tesis en régimen de cotutela. Evidentemente, reitero aquí la necesidad de tener un convenio de cotutela, no podemos hacerlo sin ir por esa vía, pero que sepáis y consultéis a nuestras universidades cuando os planteéis precisamente esto, si tenéis algún tipo de ayuda o apoyo económico para poder hacer una movilidad bajo ese régimen de cotutela. Al margen de todo eso, voy a hablaros sobre todo de movilidad Erasmus internacional reglada, es decir, programas específicos para realizar movilidad, tanto en modalidad estudio como en modalidad prácticas. En principio, a todos va a interesar más estudios, un poco el perfil que tenemos de ciencias sociales. El perfil prácticas quizás a lo mejor funcionase mejor dentro del doctorado para movilidad relacionadas con ciencias, donde pudiéramos trabajar por parte de nuestra investigación en un laboratorio, por ejemplo, y becas, os digo, de diferentes entidades, de asociaciones de universidades, entidades privadas, etcétera, que también ofrecen programas interesantes de apoyo económico a la movilidad. Como os comentaba, ayudas propias de las universidades, puedo mencionar la vinculada a un régimen de cotutela en la Universidad de Sevilla, y también muchas veces pues, podemos buscar que se realicen, de hecho algunas universidades tienen programas específicos con acuerdos bilaterales específicos con universidades para priorizar precisamente la movilidad de doctorandos. Por tanto, siempre tendremos que consultar esa situación en nuestra universidad. En mi pequeña breve investigación que he realizado por las 4 universidades que forman parte del programa de doctorado interuniversitario en comunicación, el resultado ha sido que solo la Universidad de Sevilla actualmente tiene movilidad Erasmus internacional para doctorados. ¿Vale? Para doctorados. Entonces, en ese sentido, no son muchas, como veis, pero bueno, se están animando. Hace unos años no teníamos ninguna. Entonces, simplemente se ha ido animando poco a poco, se han ido, en principio, muchas de ellas han llegado a partir de acuerdos que ha firmado la Universidad de Sevilla, específicamente, pero luego otros han llegado directamente por la propia acción del vicedecanato de movilidad, que ha promovido, ha realizado contactos y ha promovido el que se pudiese llevar a fin una serie de negociaciones que culminasen en esa posibilidad de realizar movilidad en países dentro del programa Erasmus y países ya para considerar fuera del programa Erasmus, que se llama movilización internacional. Por lo tanto, lo digo porque es una oportunidad, simplemente muchas veces es proponerlo. Los vicedecanos de movilidad están deseosos de conocer intereses que tenéis. Y por lo tanto es una vía también muy interesante. Evidentemente lleva un proceso, un trámite, puede tardar un año o 2, para terminar un acuerdo, pero es, ya os digo, un aspecto interesante. Y con el resto de propuestas que voy a realizar, se trata también de una movilidad que hay que concluir, posibilitar concluir con el resto de candidatos. También en la Universidad de Sevilla está la modalidad de movilidad de prácticas, como os comentaba antes, que tendréis que consultar con vuestra universidad si encajaría para poder realizar y encajarlo dentro de toda vuestra documentación de actividades del doctorando. Yo os digo que a priori me parece que no, pero sería cuestión de consultarlo, la publicidad respecto por parte del programa de doctorado en cada una de las universidades. Junto a ello, no sé si conocéis la asociación AUI. Sí, algunos de ellos suena de algo. Tiene unas becas muy interesantes.
Becas interesantes, además, muchas veces destinadas a movilidad específicamente de doctorandos. La movilidad es entre países de Iberoamérica, es decir, los que estamos aquí realizando un programa de doctorado tendríamos que realizar nuestro viaje a un país iberoamericano, con el que formase parte de la UI, por supuesto, y también se puede hacer con Portugal, ¿vale? Para aquellos que no quieran salir de aquí, territorio europeo. Interesante, aspectos interesantes. Como muchas, frente, por ejemplo, al programa Erasmus, que ya tienes el destino fijado, etcétera, aquí tienes que solicitar, tienes que realizar primero los trámites para conseguir que desde la universidad de destino a la cual tú quieres ir, te firmen la aceptación de una movilidad con la que te, ¿vale? Por lo tanto, por parte del doctorando, es el que tiene que realizar el primer paso. Una vez que se tiene esta documentación, como el resto de documentación que se tiene en la convocatoria, se concurre a la convocatoria. Además, las convocatorias de la UIC tienen habitualmente dos fases, en función de cuándo se prevea realizar la movilidad, en qué época del año se debería realizar la movilidad. Y ya os digo, es una oportunidad muy interesante, que creo que le podréis sacar bastante partido. Y aquí tenéis también otra de las becas que también tiene la asociación AUI para propiciar, os digo, esa movilidad doctoral. Junto a ello, entidades de carácter privado, como es, por ejemplo, una entidad bancaria, la Banco Santander tiene muchísimas becas muy diversas, muchas de ellas incluso son específicas para algunas universidades. Y fijaros, aquí hay una específica firmada por la Universidad de Huelva para los doctorandos de la Universidad de Huelva. Es cuestión de buscar, mirar, rastrear, ¿no? Y se encuentran, como os digo, bastantes alternativas en ese sentido, o incluso muchas veces hay ayudas que suplementan una ayuda que ya tenemos. De hecho, el programa de Becas Santander tiene una ayuda suplementaria para aquellas personas que tienen concedido una movilidad Erasmus. Además de la propia beca Erasmus, que se recibe mensualmente durante el periodo de movilidad, el Banco Santander también ofrece una beca suplementaria para ayudar en ciertas situaciones económicas, etc. Por lo tanto, también es otra alternativa, que se pueden incluso en algunas situaciones reunir varias alternativas de ayuda económica que no son incompatibles entre sí. También existe, a su vez, esa posibilidad. La Fundación La Caixa también tiene programa de becas, no sé tampoco si lo conocíais, pero también tiene becas, en este caso, de posgrado en el extranjero. Son becas en donde estarían incluida la movilidad doctoral, por lo tanto también es otra alternativa igualmente interesante. Aquí simplemente tengo los enlaces y si queréis os dejo a disposición del doctorado la presentación para que tengáis todos los enlaces, ¿vale? Pues será mucho más fácil. Y aunque os pongo aquí la URL abajo, la diapositiva, si le ves la imagen tiene que relación directa, ¿vale? Aquí es directamente a la convocatoria si os resulta de interés. Otra alternativa interesante, la Fundación Fulbright. Aquí ya ponemos las miras en Estados Unidos. Fijaros que nos estamos moviendo en otro tipo de becas que habitualmente se mueven en otro tipo de países. La Fundación Fulbright tiene también becas muy interesantes en ese sentido y os voy a hablar brevemente de la investigación predoctoral, que es donde se acogería precisamente vuestra movilidad, si decidís concurrir a ella y os ofrece la posibilidad de estar con una beca bastante bien dotada habitualmente, desde el punto de vista económico, para tener un desarrollo de movilidad en Estados Unidos, en una universidad norteamericana. Igual que con la beca UI, vosotros tenéis que hacer el contacto previo, ¿vale? Tenéis que buscar la universidad donde queréis estar, con el departamento, profesor, etcétera, que sería la persona que acogería vuestra movilidad, el instituto que acogería vuestra movilidad, y a partir de eso, pues, cumpliendo con estos requisitos, realizando la solicitud, pues se puede concurrir sin ningún problema también a esta ayuda. Otro programa, esto es una asociación universitaria de varias universidades, está el programa Estela Junior, que también tiene ayudas para movilidades. La universidad ya forma parte también de este programa Estela Junior y a su vez también hay ayudas propias, como os decía, en este caso la Universidad de Sevilla ofrece ayudas específicas para la movilidad de estudiantes de doctorado, es decir,
para apoyar económicamente esta movilidad cuando no se puede obtener otro tipo de ayuda, ¿vale? No podemos concluir de otra manera, no lo obtenemos por otra vía. Así también les digo esa alternativa y en este caso con acuerdos específicos. Fijaros, esto es para realizar una movilidad a la Universidad de California, por ejemplo. Tanto les digo, hay alternativas muy variadas, muy distintas, depende de los intereses que tengáis y dónde queráis realizarlo, y exactamente igual la que funciona con la Universidad de Cornell y la de Pensilvania. En este caso, para comunicación, únicamente sería porque en Pensilvania no tenemos área de comunicación, por lo tanto no podría gestionar la movilidad con Pensilvania en ese sentido. En definitiva, espero haberos dado orientaciones breves, porque el tiempo es el que es, como dice el Ministerio del Tiempo, y que tengáis aquí al menos una serie de pistas, un camino abierto, por si os planteáis alguna movilidad, que sepáis que se puede concurrir a atlas, que os pueden hacer todo ese traslado, todo ese tiempo que vais a estar realizando esta movilidad, pues holgadamente un poquito más. Muchísimas gracias. Es el turno de Elizabeth Guadalupe Rojas Estrada, becaria del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología de México, es doctoranda en el programa interuniversitario de comunicación de la Universidad de Huelva, magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciada en comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del grupo de investigación Ágora de la Universidad de Huelva y presidenta de la red Alphabet Forum. Es funcionaria pública de carrera, adscrita a la Secretaría de Educación Pública en México por experiencia en procesos curriculares y de formación básica, así como en la gestión de proyectos socioeducativos en distintos países de América Latina. Bueno, yo, como han escuchado, soy mexicana y cuento con una beca que me ha permitido vivir aquí en España desde enero. Y también he tenido la oportunidad de vivir en distintas latitudes, en distintos hemisferios. Y a veces cuando lo cuento, pareciera que es con pretensión o con presunción, pero realmente desde la humanidad, desde un proceso en el que una persona tiene que meter su vida en una maleta, empezar de nuevo. Hay una frase de la escritora mexicana, Fernanda Melchor, que me gusta mucho. Ella dice, las casas se habitan hasta que se conocen los interruptores de luz, ¿no? Completos. Lo mismo pasa cuando viajas a otro lugar, es volver a aprender de las calles. Entonces, hay de todas esas habilidades que comienzan desde que estás en el aeropuerto, hay dos que destaco muchísimo, ¿no? La integración y el retorno. Y yo vengo a hablarles de 4 claves en andaluz sobre la integración y el retorno de la movilidad. La primera de ellas tiene que ver con la red de contactos que mencionaba Mónica, esos anfitriones que se vuelven tus coautores. Los lugares al final son esas personas. Y es increíble el proceso en el que tú te encuentras una mañana tomando el cafelito con alguno de tus compañeros que se encuentran ahí y después estás armando un artículo. Y entonces ya alguien va a hacer un marco teórico y alguien va a seguir trabajando y alguien está presentando una metodología. Ese tipo de cosas suceden. Pero también es verdad que sirve para comprender esas culturas académicas. Yo después de un mes aquí hablaba ya en clave aneca, ¿no? Aprendes específicamente todos esos procesos. Y otro punto importante son los vínculos con la comunidad de origen. Al yo tener la oportunidad de tener una financiación del gobierno mexicano, ese por qué y para qué del que hemos hablado toda la jornada, tomamos sentidos distintos, porque ese dinero podría destinarse a muchas otras cosas. Entonces, el que estén financiando este proyecto implica una responsabilidad aún mayor, que en esa integración es recabar todo lo que yo pueda para que en el momento en el que yo retorne a México pueda compartirlo con otras personas. Tiene que ser redituable para los investigadores que se encuentran allá y también para quienes están aquí. Y otro proceso importante es esta experiencia intercultural, ¿no? Llegas y descubres que Coco ha hecho un mejor trabajo que la Secretaría de Turismo. Entonces tienes el trabajo también de ir contestando preguntas, aprendiendo, rompiendo estereotipos también, ¿no? Sobre el lugar en el que te encuentras y el que vienes. Y a mí me llama mucho la atención que cuando mencionamos tanto que este proceso es en solitario, alguien en alguna jornada dijo, no, mira, yo llevé 3 meses descubriendo que no me decían no, niña, ¿no? Que específicamente esa superafirmación que tiene 3 negaciones
es una superafirmación. Y a mí me parece increíble y cuando ustedes me pregunten, ¿la movilidad de investigadores es una experiencia vital? No, amiga. Realmente que lo es, porque te puedes encontrar desde una nueva metodología, desde una nueva perspectiva. En el tema de la comunicación, por ejemplo, ese diálogo que ha persistido durante décadas entre Europa y América Latina se vive distinto, porque te encuentras aquí y entonces puedes ver, puedes materializarlo, puedes que alguien está hablando sobre cómo vives ese proceso en Chile. Y eso es sumamente enriquecedor para la investigación y para ti como persona. Pero tenemos que ser muy conscientes de que, además de que va a ser algo que te va a enriquecer, es una responsabilidad también. Una vez que se reciben a esas personas que vienen de otro país, también tienen una responsabilidad de enseñarles, de tener apertura. Y al momento de viajar, nosotros también, al hacer la maleta, como investigadores, tenemos que tener esa apertura para mostrar, para compartir, para comentar cómo son nuestros países, cómo funciona el Sistema Nacional de Investigadores en México, por ejemplo, ese tipo de cosas. Porque realmente, otra frase que he escuchado mucho en web y que me gusta, bueno, me gusta cómo suena con el acento andaluz, esa parte de lo que sucede con bien es realmente real, ¿no? No sabemos qué podemos encontrarnos a lo largo del camino. Quizás venimos a dejar algo, encontrar nuestros factores, o a encontrar a alguien en una biblioteca que está dispuesto a quedarse contigo para estar desde el índice hasta la bibliografía. Entonces, específicamente creo que se tiene que vivir con comunidades. Ahora que veía, cuando escuchaba a Mónica, creo que es verdad, va a haber mucho papeleo, va a haber muchísimas cosas, muchos procesos, pero todo lo que viene después de dejar la maleta, obviamente va a valer la pena. Y específicamente eso nos va a hacer una vez mucho más fuerte. Y yo deseo que todas las experiencias de movilidad en esos procesos de integración y retorno tengan en suma muchísimas historias que contar para que sigamos enriqueciendo a los que están cerca de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar la rueda con Celia de Marcos, que es licenciada en Relaciones Públicas y máster universitario de formación para profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. Sus años de experiencia laboral se han centrado en la dirección de marketing en dos sectores principalmente, en empresas tecnológicas como SAP, Graphic Arts y empresas de fundraising, dirigiendo campañas de captación de fondos para ONG como Ayuda de Inversión, Atención Infantil, SOS y UNICEF. Posteriormente, en los últimos 10 años, ha trabajado como profesional independiente en diversas áreas relacionadas con el marketing y la comunicación. Estrategias de marketing, formación, páginas web, posicionamiento, comunicación, etc. A su vez, realizó el máster en Dirección de Marketing Digital y Social en la Universidad de Cádiz, lo que le llevó a iniciar el proceso de inversión en el doctorado interuniversitario de comunicación de la universidad, cuya tesis titulada La comunicación móvil en las migraciones, un estudio de casos de jóvenes de procedencia africana, por fin está en proceso de deposición. Con respecto a su movilidad, realizó una estancia de 3 meses en Marruecos, que fue clave en su proceso de gestión. Muchas gracias, Antonio. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que es un placer estar aquí. Agradeceros que estéis asistiendo a esta ponencia. Y también agradecer a la universidad y al Departamento de Internacionalización de la UCA, de la Universidad de Cádiz, que me diera la posibilidad de realizar esa movilidad dentro de mi proceso investigador. Más allá de todas las ventajas administrativas que comentaba Mónica, ¿no? Pues que puedas obtener la mención de profesional, puedas establecer vínculos con otras universidades, que cómo se trabaja en otros sitios. La verdad es que en mi caso, siendo la temática la propia movilidad, ¿no? O sea, la movilidad de migrantes africanos que llegan a España, pues me planteé que no era necesario trasladarme al lugar desde donde viene la gente para poder entender esa realidad, en vez de teorizar sobre ella, ¿no? En mi investigación. Entonces, en mi caso, la verdad es que fue clave y como ha dicho la compañera, la experiencia de movilidad no ni nada. O sea, yo la recomiendo a todos que si dentro de los objetivos de investigación
encaja el poder utilizar una movilidad que enriquezca nuestra investigación, va a ser maravilloso. En mi caso, ya os digo, pude conocer la opinión de los migrantes que ya han llegado a España, pero también pude conocer la opinión de los migrantes que están al otro lado del estrecho, que es justo antes de que hayan pasado, ¿no? Lo cual, pues como digo, ha enriquecido muchísimo tanto los resultados como las conclusiones que se han dado en la investigación. Aparte de esta parte académica y de investigadora, pues si ya de por sí viajar nos abre la mente y nos da a conocer otros puntos de vista, otras culturas, pues cuando ya vas a un lugar con un objetivo concreto, conoces la realidad desde profunda, ¿no? Desde allí. Y no solo estás allí trabajando a nivel académico. En mi caso, por ejemplo, pues esos 3 meses que estuve en Tánger, pues estuve en Marruecos, pero fundamentalmente en Tánger, pues tuve la posibilidad de colaborar con una asociación de apoyo a migrantes. Entonces, estar en contacto con ellos, conocer la realidad de las personas que viven en el bosque, que llevan a mujer atrapadas allí 3 años sin poder cruzar. Y bueno, pues la verdad que todo eso vuelves cambiado, vuelves diferente y con un bagaje no solo para la parte de redacción de la tesis y de análisis, sino la parte personal, eres diferente. Es verdad que a la hora de plantearos una movilidad es importante que encaje con vuestros objetivos de investigación, ¿no? En mi caso este cuadro perfectamente. Tenía pensado, yo tenía, imaginaos, todas las posibilidades del mundo, me pudiera ir a Senegal, me pudiera ir a Costa de Marfil, pero decidí irme a Marruecos porque ahí es donde encontraba un montón de nacionalidades africanas a las puertas de pasar, ¿no? Hay un tema que es importante también a la hora de decidir destino, que es la barrera idiomática. En mi caso hubiera sido mucho más fácil irme a un lugar de habla hispana o de habla angloparlante, porque no tengo ni idea de francés. Pero bueno, como decía también la compañera Mónica, es una oportunidad para poder desarrollar unas pequeñas habilidades en nuestro idioma, y de hecho ya en Marruecos me hice un curso de la isla, no con finalidad de terminar hablando marroquí, sino bueno, pues a la hora de pues, educación y integración un poquito de saber las palabras básicas para poder relacionarte, ¿no? en el ámbito donde estás. Y bueno, un poquito más que siempre, bueno, yo recibí muchísimo apoyo también de la Universidad de Destino, con lo cual también es muy importante una planificación, establecer esos vínculos previos que te puedan ayudar luego a desarrollar mejor tu trabajo y aprovechar el tiempo, porque al final, en mi caso fueron 3 meses, pero 3 meses pasan volando. O sea, el primer mes casi estás aterrizando. Y entonces tienes que organizarte muy bien para poder lograr los objetivos. En mi caso eran 20 entrevistas a personas migrantes y 5 entrevistas a expertos. Me dio tiempo, pero hay que correr, ¿no? Porque además te tienes que adaptar un poco a la idiosincrasia del país. En mi caso, Marruecos, pues para todo como decían ellos, prisa mata, amigo. Prisa mata, pero tengo 3 meses. ¿Vale? Y bueno, y también muy importante es llevar al día los trámites administrativos y burocráticos, y esa alguna ayuda. En mi caso, yo tuve el apoyo de la UCA, con lo cual me vino fenomenal. Pero es importante llevar al día pues, todos esos trámites, las justificaciones y planificarse. Y un poquito más, ya si tenéis alguna duda, pues después vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias. Ya el turno de preguntas. ¿El micrófono? Sí, además. Sí. Una pregunta muy rápida al respecto, tanto para José como Mónica. Entonces, viendo que hay tantas ayudas, tantas posibilidades, tantos procesos burocráticos que buscar, ¿podría que perfectamente llamar a movilidad, a los departamentos de movilidad, tanto de la Facultad de Comunicación como de Ley y decir, por favor, ayúdame? También la burocracia, los papeles que tengo que recurrir, las cosas que tengo que preparar, me voy a echar una mano en varios días. Gracias.
hablo con el vicedecana. El vicedecanato de movilidad está para eso, ¿vale? Está para, incluso tú llegar a preguntar, oye, ¿qué opciones de movilidad tenemos siendo doctorando? ¿Conoces qué becas conoces? Que yo pueda concurrir, etcétera. Están para eso. Te pueden, a ver, cuando se ve la convocatoria y se ve qué documentación hay que aportar, te puede orientar si hay algo que no sepa realmente, ¿vale? Entonces, en principio, el vicedecanato de movilidad, uno de sus fines es precisamente informar y asesorar sobre la movilidad. Por tanto, en principio es el lugar idóneo, ¿vale? Luego, a partir de ahí, a lo mejor, para ciertas cuestiones, ciertos trámites, yo hablo de una universidad sería que es el ámbito que conozco, te pueden a lo mejor remitir a el centro internacional, que es, por así decirlo, el estamento que está por encima del vicedecanato de movilidad, es la coordinación general de toda la movilidad de la universidad sería. Entonces, ahí ya sí hay técnicos especializados que sí te pueden ayudar en cuestiones más técnicas, a lo mejor, ¿vale? En función ya de técnicas. Sí, nosotros por nuestra parte, además de lo que es el servicio de relaciones internacionales, es un poco así, un poco más genérico, este tema se centraliza en lo de la escuela de doctorado, ¿vale? Y en ese sentido, mi compañera, de la que lo lleva, que es Raquel, está encantada de atender. Vamos, yo he hecho una breve introducción sobre el tipo de ayuda que hacemos aquí en la UNO y las convocatorias que hay. Y eso, y cualquier duda que tengas al respecto, sea de movilidad, sea de servicio de doctorado. Vale. Yo tengo una pregunta en relación, tanto un poco más en relación a los plazos y a la red. Si quieres hacer una mención internacional, tienes que realizar antes la concesión, como quien dice, del trámite de convocatoria con la universidad, si lo quieres hacer por tu cuenta porque no te interesan las universidades que están puestas por el programa de doctorado, y luego hacer el trámite de la beca, o cómo se realizaría. A ver, habitualmente eso está planificado. Es decir, tú cuando piensas en realizar una movilidad con ese fin, yo siempre aconsejo lo primero de la escuela de doctorado y pregunta cuál es el curso. ¿Vale? Es decir, yo cómo tengo que empezar. ¿En qué momento tengo yo que gestionar el tema de la movilidad? Hablando simplemente del entorno internacional, porque la conductora incluso está todavía más regulada y un procedimiento administrativo, te diría que más complejo porque interviene un convenio de tutela que tienen que firmar los representantes de ambas universidades. Es decir, es un acuerdo a primer nivel de las universidades. Entonces, si lo vas a hacer, lo primero, mi consejo sería acudir a la escuela de doctorado de la universidad, a la oficina de doctorado, para que te asesoren de qué pasos es, ¿vale? Y en qué orden hay que hacerlos, esencialmente. Sí, un poco lo que comentaba ahora, ¿no? Las convocatorias tanto para ayudas relacionadas con la tutela internacional o para la Unión Internacional son las mismas, son los mismos periodos, tanto en enero como en junio o hasta otro, ¿no? Y lo comentaba un poco también, la Unión Internacional, una vez que ya lo tengas un poco, digamos, coordinado, estructurado, desde el punto de vista administrativo no lleva tanta estructura, porque de cara a lo que es la escuela, lo que vas a tener que justificar en un momento dado es haber hecho esa instancia, ¿vale? Ya de cara al programa, pues a lo mejor tiene algún paso intermedio que tienes que justificar mediante una actividad o dejando reflejado lo que es el documento de actividades del doctorado, pero que no lleva más tramitación que eso, de coordinar lo que es la convocatoria y ya luego poner con el destino que está en este caso. Añado que acabamos de comentar una cosita. Siempre que vuelvas a hacer una movilidad, volver con el certificado. Sé que es muy obvio, ¿vale? Pero es que en muchas universidades no están acostumbrados
a que se tenga que expedir este tipo de certificado, certificado de ningún tipo. Hay una filosofía de la academia, ¿vale? Donde no hay que respaldar nada con ningún certificado, se confía en tu palabra. ¿Bien? Entonces, estando donde estamos y con una movilidad en juego, etcétera, etcétera, estamos en un régimen de elección internacional, y esto para todo tipo de movilidad desde hasta ahora, siempre tener que hacer posible la carta de invitación. Y luego el certificado de acreditación de esa movilidad, en donde quede muy claro el periodo de movilidad, es decir, cuándo empieza, qué día, mes y año empieza, qué día, mes y año termina. Y sé que es muy obvio, pero algunas veces fallan los números, que coincidan las fechas que se han indicado en la carta de invitación con las fechas que se indican en la certificación final. Que no haya ningún tipo de diferencia en ese sentido. Y cada uno. Yo añado también a lo que comentabas tú, una cosa que a lo mejor parece una tontería, pero sobre todo para eso, para tener seguro que te la hayan certificado, es el tema de las firmas. O sea, aunque parezca una tontería, en las instituciones donde no te han certificado electrónico o la firma que tengan allí no sea compatible con el que tenemos aquí, se requiere firma manuscrita. Es un poco arcaico, pero es lo que se requiere. Entonces, asegurados de que en esos casos vengan firmado, si es el caso, de forma manuscrita, porque luego a la hora de solicitar la visa de trámite para la defensa de la tesis, se llevan muchas sorpresas, a lo mejor que no se puede, o el procedimiento se queda un poco paralizado, o no podéis optar a solicitar el título de doctor una vez hecha la defensa, hasta que no presentéis el papelito con la firma original. Perdón, con vuestro permiso, os aporto mi experiencia personal en este tema, que efectivamente en mi caso me costó como unas 3 semanas entendieran que necesitaba un certificado de que había realizado la estancia, porque si ese certificado no has hecho la estancia, o sea, que puede servir mucho para tu investigación, pero para el resto de temas no. Entonces me costó 3 meses que me pudieran reconocer que había que hacerlo y otras 2 semanas la profesora que tenía ya asignada firmar el documento, al final tuvo que ser como una especie de copia, con un manuscrito, una forma. Entonces, es verdad que es súper importante en este sentido y tenerlo claro desde el principio, porque luego como que ya se ha hecho una estancia, se te olvida y no es así, o sea, hay que terminar las cosas de todo. Y añadir una cosita más, pero no sé para qué se quiere, pero es fruto de la experiencia. Es también muy importante quién te firma el certificado. Es muy importante. Lo digo porque, a lo mejor la firma inmediata te podría conseguir que se prepara el tema doctoral, pero imagina que luego esa movilidad la que usar para acreditar. Por ejemplo, en ANECA, no puede firmarla cualquier persona para que te lo reconozca. ¿Vale? Por ejemplo, en el ámbito europeo, etcétera, debería de ser la Secretaría General de la Universidad que te tendría que firmar eso. ¿Vale? En otros países no existe ese concepto y entonces sí se admite que esté firmado por una persona que sea responsable máximo de la unidad a la cual tú asides. Es decir, por ejemplo, un equivalente podría ser el director de la escuela doctoral de esa universidad. Por ejemplo. ¿Vale? Es muy importante. No vale la firma de cualquier profesor, para entendernos. ¿Vale? Bueno, yo también quisiera aportar algo sumamente rápido. Esas habilidades que les hablaba comienzan desde que tú descargas la convocatoria impresa y empiezas punto número 1. ¿Cuánto tiempo necesito para este papel? ¿Quién me lo tiene que escribir? Y es verdad que ahí es donde tienes que ir a la doctora a preguntar. ¿Este papel cuánto tiempo se tarda? ¿Esto dónde lo saco? O sea, realmente desde ahí empieza la movilidad, ¿no? No solamente desde el inicio del destino, sino que ser momentos estratégicos y planear específicamente en qué día vamos a conseguir esto. O sea, hay pasos previos, porque yo les decía, es mucho papel. Sí, terminas con un folder desde que comienzas a plantearte desde el email del investigador que tienes que contactar, pero es que necesitamos ser sumamente estratégicos. Eso es una habilidad. Antes de planear la movilidad, hay que descargar desde las convocatorias todas las que se puedan y sin duda hacer un calendario. Esa es mi experiencia y yo se lo recomendaría. Otra pregunta por aquí. No sé bien. Para la mención extranjera, el protocolo de actuación, si no queréis visitar uno de los sitios de Gamo, de Chile, ya sabéis,
El paso primero sería yo ponerme en contacto con la universidad o el centro de investigación a que quiero ir, o la escuela de doctorando se pone directamente en contacto. Te refieres a propiciar la firma de un convenio que se integra en el programa de movilidad oficial de, por ejemplo, Sevilla, ¿vale? Y que aparezca entre los destinos que se ofertan a los estudiantes la convocatoria de movilidad Erasmus Internacional. Por ejemplo, no por nada, sino porque, vamos, yo quiero hacer la extranjera y ya estoy pudiendo ir. El problema es que me hagan coaching, como me están haciendo en la universidad a la que quiero ir, en el cual que tenga que hacer que tenga que ser intenso. Si no me estoy loca, creo que lo he mencionado brevemente, ¿vale? Si me pasamos haciendo la presentación. Tú puedes hablar con tu delegada de movilidad y decirle, oye, mira, ¿habría posibilidad de propiciar un acuerdo para movilidad específicamente doctoral con esta universidad? Entonces, ella se pone en contacto con su homólogo en esta universidad y ahí empieza. ¿Vale? Ahí empiezan la posibilidad. Habitualmente suele ser más fácil cuando ya existe un acuerdo de movilidad entre la Universidad de Sevilla y esa universidad. Porque lo que se hace es ampliar el acuerdo ya existente, es decir, lo que podría ser trámites y negociaciones, a lo mejor será un año o año y medio, se acortamos el año mes. Porque simplemente es una leve modificación para incluir esa nueva movilidad. ¿Vale? Entonces, el primer paso, sobre todo para que tu vicedecana sepa que hay interés por ese destino. Eso sí, otra cosa, ese destino sale en una convocatoria de movilidad en régimen de concurrencia, de competitividad. Tienen que tener en cuenta los criterios con los cuales se adjudican los destinos. Aquellas personas que deciden solicitar este mismo destino, aunque tú no hayas propiciado la tiene preferencia. Efectivamente, en relación a la movilidad funciona así, ¿vale? Y en una movilidad no tiene preferencia por el hecho de haber dado la sugerencia, vamos a decirlo así, de que ese destino es interesante. Y si ese centro de investigación, para casualidad que no quiero abrir esa vía de convenio que solo sea ocasional para mí en este caso. No ten en cuenta que si lo quieres mover dentro de que no puede mover la universidad como acuerdo de movilidad Erasmus Internacional, no es temporal, es una proposición por una serie de años vigentes y si no hay ninguna postura en contra por ninguna de las dos partes, el acuerdo automáticamente se renueva. Entonces, ya te digo, cuando se firma, si ninguna de las dos partes pone nada en contra, automáticamente se renueva todo. Vamos a ir de las últimas preguntas porque ya quedan pocos minutos. Yo dos cosas. Uno, leo porque yo tenía esa duda y a mí el Centro Internacional me ha dicho que tiene que ser la persona que está a cargo del programa de doctorado y promover su convenio. Eso no me dice. Sí, vale, pero a ver, a lo que me refiero es que la vicedecana hace la sugerencia a la persona que lleva el doctorado en la universidad. Yo la tengo que comunicación, ¿vale? Porque lo único que podemos hacer en ese sentido, las movilidades doctorales son especiales con el tratamiento de movilidades, por ejemplo, de máster o de grado. Entonces, lo habitual, el protocolo habitual, se puede hacer una primera, vamos a decir, contacto para saber si hay buen feeling o van por ello, vamos a decirlo así, y luego posteriormente se informa para que tenga en esa todo lo que es la generación. ¿Vale? Yo creo que muchas becas como la Fulbright se puede combinar con FCU y con PPI. Lo que hacen es en realidad es una beca que complementa a otra beca. Entonces me pongo de nuevo en la situación de que todo evolucionando, no tenemos un recurso doctoral. No lo mismo que estamos unidos con los ministros con un poco más que con millones. Entonces yo no sé si hay alguna beca para personas postdoctorales sin contrato para que no estén viendo en la precariedad en Estados Unidos con la beca Fulbright, sinceramente, o lo que sea. Pues no es lo mismo, no lo digo plantear, o sea, no lo digo plantearte en otro continente con 2 becas y 2 millones de euros
que como una beca que está pensada como complemento a otra beca. Ten en cuenta que la beca Fulbright, lo que he comentado, es específica para predoctorales, pero hay otras becas Fulbright. No es únicamente, podríamos ver tu movilidad a lo mejor con otro tipo de beca dentro de la fundación. ¿Vale? Último pregunta. Es muy rápida. Todas estas ayudas de movilidad que estamos hablando son siempre válidas como contratos predoctorales. Por ejemplo, en el caso de la FPU, tú puedes tener la FPU y no pedir la beca Erasmus y todo, o hay alguna que en concreto no va a Yo he gestionado movilidades de becarios FPU que han hecho movilidad de Erasmus. Vale, pero estoy respondiendo. Vale, sí, entonces solo gracias. Mientras esté realizando el doctorado, etc. Vale, son compatibles. De todas maneras, siempre si hay algún tipo de duda, cuestión de consultarse de algún tipo de compatibilidad. Actualmente, ya os digo, en el caso de la beca FPU y movilidad de Erasmus, no se puede percibir. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a Vanessa.